Dice el texto bíblico de esta manera: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pues ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, gracias. Ayuda al predicador que te necesita, Dios. Ilumina el entendimiento de tu iglesia y que tú nos asista, Padre, en esta preciosa tarde. Que salgamos de aquí retados, Padre, armados para caminar fuera y dentro de estas cuatro paredes con la misma actitud de Cristo. Sé con nosotros, Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito. Ayúdenos, Señor, y glorifícate en medio de la predicación. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice: amén. Puedes sentarte. Decía un estudioso lo siguiente: en esta sesión el apóstol invita a los creyentes, recordando que Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba bajo persecución por causa de su fe, según el capítulo 1. Pedro exhorta a esta audiencia a estar dispuesto a enfrentar persecución a causa de su fe e incluso martirio por Cristo. Su invitación es un llamado a la fortaleza, a la decisión y a la firmeza inquebrantable, igual que un soldado se prepara para ir a la batalla. La palabra clave en el texto es el mandato armaos, lo cual denota protegerse con arma o ponerse como una armadura, la cual debe llevarnos a estar preparados siempre o equipados para actuar como Cristo en medio de este mundo hostil y ante las acechanzas del diablo y todo lo que se presente. Nosotros estamos llamados a actuar como Jesucristo. Fin de la cita. En esta preciosa tarde quisiera compartir varios puntos de este texto y al mismo tiempo quiero que me permitan citar la versión de la Biblia Reina Valera 60, pero también citar la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que vamos al texto y veamos 4 exhortaciones en el texto bíblico. 4 exhortaciones que Pedro le da a una audiencia que se encontraba bajo persecución por causa de su fe. Esa audiencia no se encontraba en un resort. No. Esa audiencia se encontraba bajo persecución. Muchos entienden que cuando Pedro escribió estaba un emperador llamado Nerón, que fue uno de los emperadores más perversos y más sangrientos de la época. Y Pedro escribe esta carta trayendo esperanza a estos hermanos. Por eso que en el versículo 3 del capítulo 1, él les recuerda que Dios lo hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo.
Él le recuerda a esa audiencia que tienen una herencia reservada en los cielos, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia que ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Él le recuerda en ese capítulo 1 que somos guardados por el poder de Dios. Y Él le da una serie de exhortaciones trayendo esperanza en medio de la persecución. Amada iglesia bíblica en Cristo, este es un mundo de aflicción. Mientras hay sectas que dicen pare de sufrir, Jesús dice, en el mundo tendré aflicción. Wow. ¿A quién le creemos? ¿A los pares de sufrir o a Jesús? En el mundo tendré aflicción. Ahora, la segunda parte dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la aflicción, tú y yo tenemos a dónde ir. Tú y yo no estamos solos en este peregrinaje. Tú y yo contamos con el favor de Dios. Fue Jesús que dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En escasez, Él está ahí. En abundancia, Él está ahí. En salud, Él está ahí. En enfermedad, Él está ahí. En el texto de hoy, Pedro le da 4 exhortaciones a su audiencia y a nosotros en esta mañana. Así que vamos a la primera exhortación, basada en el versículo 1. Una exhortación a actuar y pensar como Cristo ante el sufrimiento injusto. Una exhortación a actuar y pensar como Cristo ante el sufrimiento injusto. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, y permítame citarlo, dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. ¿Para qué? Prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Wow. Pastor Pacuario, y ese es el mensaje que usted viene a compartir con nosotros. Que estemos listos para sufrir también. Hermanos y hermanas, si Cristo sufrió, todo el que sigue a Cristo también va a sufrir. Va a sufrir. Ahora permítanme dividir este versículo en 2 partes. La primera es armado con la misma actitud de Cristo ante el sufrimiento. Dice la parte A del versículo 1 de la Reina Valera 60. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Los proverbios enseñan que así como tú piensas, así tú actúas. Por eso que la Nueva Traducción Viviente usa la palabra actitud. Porque la actitud es la manera que tú y yo debemos actuar en el diario vivir ante los eventos que el Señor nos permite en nuestra vida. ¿Cómo yo actúo ante los eventos que el Señor permite en nuestra vida? Armado del mismo pensamiento. ¿De quién? De Cristo. Armado de la misma actitud de quién? De Cristo. Y es interesante, amados hermanos, que hay un refrán que dice, y tú y yo lo sabemos, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata, es por descuidado. El sufrimiento no debería o no debiera sorprendernos nosotros.
aunque en nuestra condición caída, nosotros nos afligimos, dudamos, sí, pero al mismo tiempo el sufrimiento es un recordatorio para que tú y yo entendamos que tú y yo no pertenecemos a este lado de la eternidad. No pertenecemos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo estamos de pasada de este lado de la eternidad. Tenemos que ver las cosas como Dios la ve, temporal y pasajera, pero no apegarnos a ella. Pero, como dice Juan Calvino, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, nosotros, naturalmente por condición caída, nos apegamos mucho a las cosas que se ven, a las cosas temporales, a las cosas que hoy tenemos y mañana no las podemos tener. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a la riqueza de este lado de la eternidad? Riquezas inciertas. ¿Por qué? Porque hoy tú la puedes tener y mañana no la puedes tener. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora bien, ya Pedro le había hablado a esta audiencia de los padecimientos y de cómo esta audiencia debía manejarse ante ese mundo hostil y a nosotros ante este mundo hostil de maldad. Recordando siempre que el hecho que tú y yo somos cristianos no estamos exentos a pasar por momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso el segundo himno hablaba de eso. ¿Cómo recibiré de ti el bien? Me regalan un carro, gloria a Dios, qué bendición. Me roban el carro, el Señor reprenda. Hermano, hay una doctrina que se llama la doctrina de la providencia divina, que enseña y estipula que no hay nada que pase en la creación de Dios sin que Dios no lo permita. Aún sea el mismo diablo que lo haga, si lo hizo, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, todas las cosas que te pase a ti no es casualidad. Todas las cosas obran para bien. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero eso es lo que dice la Biblia. Y como la Biblia lo dice, yo lo creo. Dios no me llama a que yo lo entienda. Dios me llama a que le crea. El cristiano no vive por vista, sino por fe. Y no una fe emocional, sino una fe basada en las Sagradas Escrituras. Pedro ya le había hablado a esta audiencia de cómo debía actuar en medio de un mundo hostil, cómo debía de actuar ante las acechanzas de aquellos que apremiaban en ese tiempo al pueblo de Dios. Como en este tiempo, hoy tú y yo estamos siendo apremiados, perseguidos, cuestionados, nos llaman intolerantes, homofóbicos, porque no queremos aceptar el aborto, porque no queremos aceptar la agenda LGBT, nos llaman intolerantes. Pedro le había hablado. ¿Y qué le había dicho Pedro a esta audiencia? Bueno, en el capítulo 2, versículo 18 al 23, Pedro le dice, y cito: criado, oigan bien esto, hermano, está sujeto con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Almao de la misma actitud de Cristo, almao del mismo pensamiento de Cristo. Se hace fácil nosotros soportar y entrar en empatía con un jefe que es afable. Pero la Biblia dice que tú y yo no solamente debemos sujetarnos a los jefes afables, sino también a los difíciles de soportar. Ay, yo sé que esto es contra la naturaleza, yo sé que esto como que guau, pero pastor, pero que es que es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Yo lo que estoy diciendo es que eso es lo que dice la Biblia. Que debemos de someternos a vuestro amo, a los afables y también a los difíciles de soportar. Porque no sé si tú has tenido la experiencia, yo sí, que he tenido jefes muy afables, pero también he tenido jefes, wow, Dios mío. Pero la Biblia dice que tú y yo estamos llamados a sujetarnos a los afables y a los difíciles de soportar. Jesús lo dijo de esta manera en el sermón de la bienaventuranza: bendecid a los que te maldicen, amad a vuestros enemigos. Wow. Pastor, pero eso como que no es fácil. No es fácil, pero es lo que dice la Biblia. Ahora, no es fácil en la carne, pero en el poder del Espíritu Santo podemos nosotros bendecir a aquellos que nos maldicen y amar a vuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estamos llamados a agradar a Cristo, y es Cristo que dice que tú y yo estamos llamados a hacer eso. Pero ¿qué otra actitud le dice Pedro a su audiencia? Dice el verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, y permítame citarlo, dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Almao de la misma actitud de Cristo. Y recuérdense que Pedro le está escribiendo a una audiencia que estaba sufriendo injustamente, estaba sufriendo por su fe, y todos los padecimientos de Cristo fueron injustos. Injusto porque en el texto que acabamos de leer, en él ni siquiera hubo pecado ni engaño. El que merecía morir en esa cruz era tú y era yo. Cristo no merecía hacerse maldición por nosotros. Sin embargo, Él se hizo maldición para bendecir a todo aquel que venga arrepentimiento y fe a sus pies. Pero cuando Él le maldecía, no respondía con maldición.
Y hay creyentes que quizá en su debilidad y pecado le puede ocurrir algo. Y cuando viene a veces, mira, si él supiera quién era yo. Yo cortaba en el aire. Hermano, en lugar de nosotros ufanarnos de lo que nosotros éramos, debemos de darle gracias a Dios que nos sacó de esa vana manera de vivir. En lugar de ufanarnos de lo que éramos, debemos de dar gracias a Dios que nos limpió y nos transformó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ahora tú y yo tenemos que armarnos de la misma actitud de Cristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, ni tampoco amenazaba. Ahora, ¿qué hacía Cristo? Encomendaba las cosas al que juzga justamente. Pastor, ¿y qué vemos aquí? Una de las cosas que nosotros podemos ver en Jesús es que Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre de oración. Todo el tiempo Jesús estaba buscando la manera de hablar con el Padre. Y la iglesia conoce que hay poder en la oración. Y la iglesia conoce que Dios nos manda a orar. Sin embargo, a veces la vida de oración nuestra es pobre. Pobre. Yo soy de lo que digo, no la Biblia dice, que si existiera un reloj para medir la vida de oración de los creyentes, probablemente si no lo pegan, probablemente en algunos la aguja se mueva, pero en otros ni siquiera se mueva. Porque a veces nuestra vida de oración es pobre. Mira lo que nos dice Marcos 1:35, hablando sobre Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús era un hombre de oración. Jesús encomendaba las cosas al que juzga justamente. Jesús le entregaba las cosas a Dios. Ahora quiero clarificar algo aquí. El versículo que yo acabo de leer dice que se levantaba muy de mañana cuando era muy oscuro. El texto no dice que era la 1 de la mañana, en la 2 de la mañana, en la 3 de la mañana, en la 6 de la mañana, en la 4 de la mañana. Y algo está aclarando porque hay gente que han endiosado la oración de la 3. O la de la 3, no, porque es la de la 3 que Dios oye. A las 3:1 no te levantes, porque es a las 3. No, hermano. Primera de Tesalónicas 5:17 dice el apóstol Pablo hablando, orá sin cesar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a los Tesalónicas? Que tengamos siempre una actitud de oración. ¿A cuándo? A las 2 de la tarde, a las 1 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No importa la hora que sea, debemos de hablar con Dios. Jesús se levantaba cuando era muy de mañana, cuando era muy oscuro, se iba a un lugar aparte y allí oraba. En ningún lado la Biblia nos manda a nosotros a endiosar las 3 de la tarde. En ningún lado. En ningún lado. Si tú me quieres coger a Daniel, cuando tiraron el edicto, que él oraba 3 veces al día, entonces no es las 3 de la tarde. Él oraba 3 veces al día. 3 veces al día, entonces son diferentes horas. Ahora tenemos que entender la cultura hebrea, por qué Daniel oraba esas 3 veces al día. Porque nosotros no somos hebreos. Voy a repetir eso otra vez. Nosotros no somos hebreos. Nosotros somos cristianos evangélicos. Y lo que tenemos que aprender de Daniel es que Daniel era un hombre de oración. Y que no importó el edicto. No fue el edicto que llevó a Daniel a orar. Porque el texto dice que después del edicto, Daniel oraba
3 veces al día, como de costumbre. Esa palabra es importante en el texto, porque no fue el problema que llevó a Daniel a orar. No fue la situación que llevó a Daniel a orar. Y nosotros somos muy dados a orar cuando estamos en tormenta. Y por eso es que a veces Dios tiene que permitir cierta tormenta en nuestra vida para ejercitar nuestra vida de oración. Mira, en el COVID-19, el orímetro, la aguja se rompió. Se fue el COVID. Estoy hablando, especulando yo. La Biblia no dice eso, yo estoy especulando. Pero si somos honestos, hermano, nosotros hablamos más con el hombre que lo que hablamos con Dios. Pastores, que no tenemos tiempo. John Piper decía en una ocasión, las redes sociales serán la evidencia cuando estemos ante el trono de Dios para describir que nosotros no hacíamos o no hacemos lo que nos corresponde hacer, no por falta de tiempo. Las redes sociales serán la evidencia. Los iPhone tienen una aplicación que si tú lo buscas y lo puyas, te dicen el tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla. Te voy a dejar una tarea. Busca tu tiempo en pantalla esta tarde, al final del día, y probablemente pase de 1 hora con el WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram. Lo que implica entonces que si tú no estás orando ni yo estoy orando, no es por falta de tiempo, es porque nosotros nos estamos descuidando y no estamos armándonos con la misma actitud de Cristo, que Cristo era un hombre de oración. Romanos 12, versículo 17 al 21 nos dice, y cito: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, oye bien, iglesia bíblica en Cristo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. Armado de la misma actitud de Cristo. Armado del mismo pensamiento de Cristo. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pastor, que usted no sabe que esa vecina mía no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuérdate que esa vecina tuya está muerta en delitos y pecados y necesita lo que tú tienes. ¿Cuántas veces tú has orado por esa vecina y has cogido ayuno? ¿Qué dice la Biblia? Que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No son carnales. Es orando, es de rodillas. Jesús en una ocasión vio una multitud como oveja desesperanzada, sin pastor. ¿Y qué dijo? Orá al dueño de la mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Pero qué dijo? Que tiremos la toalla, que lo que están haciendo dejen de hacer porque otros no están haciendo. No. Que busquemos excusa para no hacer porque otros no hacen. No. Eso dijo orar al dueño de la mies, para que el dueño de la mies envíe obreros
a su bien. Por lo que están haciendo diligentemente lo que Dios le ha mandado a hacer, síguelo haciendo. Porque tu vida no es para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. La segunda parte del versículo 1 dice, y cito, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 6, del 13 al 11, permítame leerlo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, oye bien iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la escuela bíblica, nuestro hermano pastor nos hablaba y nos exhortaba que es verdad, estamos todavía en este cuerpo, que tenemos un remanente de pecado. Es verdad que estamos todavía luchando con el pecado, por la intención, la prioridad del creyente debe ser la santidad. Andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos nueva criatura. Y yo no estoy hablando de ropa, yo no estoy hablando de atuendo físico, aunque sé que estamos llamados al pudor y a la modestia. Yo estoy hablándole a cristianos que entendamos que el carácter cristiano es importante en la vida del hombre de Dios y en la vida de la mujer de Dios. Que vuestro no sea no y vuestro sí sea sí. Un autor llamado Henry Mahan decía lo siguiente: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sufrió y murió por ellos, nuestros pecados fueron imputados a su cuenta y su justicia a la nuestra. Ahora hemos sido justificados en Cristo, librados de la acusación, la condenación y la maldición del pecado. A los ojos de Dios estamos como si nunca hubiéramos pecado. Ahora bien, sigue diciendo el comentarista, aquel que ha sido crucificado con Cristo, sepultado y resucitado con Cristo, ha terminado de ser siervo del pecado, de sí mismo y del mundo. No ha terminado de su lucha continuamente contra el pecado, pero ha terminado con la servidumbre a través de la gracia divina por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Fin de la cita. Hermanos, ya nosotros no somos siervos del pecado. ¿Cometemos errores? Sí. Pero ya el cristiano no sirve al pecado. En primera de Juan 3, el texto que citaba nuestro hermano pastor Alberto, en uno de los versículos dice que los que practican el pecado son del diablo. El cristiano peca pero no practica. Ahora, ¿quiénes practican el pecado? Los incrédulos. Esa es su vida, ese es su gozo, esa es su agenda. Pero el cristiano peca por el pecado remanente que todavía estamos batallando, pero no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ya tú y yo fuimos llamados a no servir más al pecado.
No sé cuántos de ustedes, antes de ser cristianos, llegaron a decir, yo me retiro de la calle, no voy más. Yo le decía eso muchísimas veces. Pero como estaba muerto en delitos y pecados y me gobernaba era Satanás, de que llegaba el sábado, se olvidó. ¿Por qué? Porque yo servía al pecado. El que sirve al pecado no se controla. El que sirve al pecado dice, no bebo más, hasta que llegue el otro fin de semana. Pero ¿sabe por qué? Porque tú estás muerto en delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos da vida, es verdad que viene la tentación. A veces sucumbimos, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros mora un huésped, el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, la sabiduría para decir, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo ahí. De ahí me sacó el Señor y ahí no voy a volver más. Segundo punto, la segunda exhortación. Una exhortación a tener una actitud de no vivir en la carne, sino en la voluntad de Dios como vivió Cristo. Una exhortación a no vivir en la carne, sino vivir en la voluntad de Dios como vivió Cristo. Versículos 2 y 3 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, no pasará el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad y pasiones sexuales, parranda, borrachera, fiesta desenfrenada y abominable adoración a los ídolos. Fin de la cita. Amigo que está aquí, y espero que no te ofenda con eso, por la borrachera es pecado. Pero Cristo dejó su trono y se clavó en una cruz para también salvar a los borrachones. La ciencia dice que el alcohol es perjudicial para la salud. Dios dice que la borrachera, los borrachones, no heredarán el reino de Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza para los borrachones, hay esperanza para los pecadores, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay esperanza para ti en Cristo. Ahora, iglesia, nuestra segunda exhortación es a no vivir en la carne como vivíamos anteriormente. Pablo lo dice de esta manera. Primera Tesalónica, versículo 5, Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 14, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivía en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todos y en todos. Vestido pues como escogido de Dios. Hermano, vestido pues como escogido de Dios. ¿Cómo? Santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Haced pues el que morir lo terrenal en vosotros. Hermano, y quiero clarificar aquí que nosotros no hacemos para ser salvos. La salvación es una obra soberana de Dios y de gracia. Nosotros no hacemos para ser salvos. Dios lo hizo todo y Cristo lo consumó en la cruz. Pero en la santificación progresiva, tú y yo somos responsables de nuestra vida de santidad. Si nuestros ojos están viendo cosas que no deben de ver, el problema no es la computadora, el problema no es el internet, el problema no es el celular, el problema soy yo. Y yo sé lo que estoy diciendo, yo he estado ahí. El problema soy yo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Te toca a ti, me toca a mí. Ahora solo no lo vamos a lograr. En el poder del Espíritu sí lo logramos, pero hay una cuota de responsabilidad en ti y en mí con nuestra santificación progresiva. Hay una cuota de responsabilidad. Primera de Tesalónica 4, versículo 1 al 7 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Somos salvos por gracia, pero la gracia no anula que tú y yo nos apartemos de las cosas que a Dios no le agrada. El pastor citaba a Efesios en la escuela bíblica, donde el apóstol le dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, capítulo 4 de Efesios. Y déjame decirte, cuando tú escuches esa palabra, lo primero que nos llega a la mente es malas palabras. Sin embargo, eso no es lo que el texto quiere decir solamente. Cualquier palabra que no edifica es corrupta. Porque si no edifica, destruye. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en nuestro hablar. Pero también tenemos que tener cuidado en nuestro accionar. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud, de qué vemos, en qué participamos. Hermano, ¿qué promovemos en nuestro estado? En nuestro estado de WhatsApp, ¿qué promovemos? ¿Qué promovemos en nuestro Facebook? Hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero no es sabio. A veces veo cristianos en su Facebook que yo me pregunto, oye, pero está bien, lo hiciste, eso no es pecado, pero ¿por qué tú lo pones en el Facebook? ¿Por qué tú lo pones en el Facebook? ¿Por qué lo pones por ahí? Sí.
Hermano, no todos los cristianos tienen la misma madurez espiritual. Y por amor a mis hermanos, yo debería de tener cuidado de cómo me manejo con la libertad cristiana. Debe que tener cuidado, el amor debe de impulsarme a eso. Nuestra segunda exhortación es a tener una actitud de no vivir en la carne, sino en la voluntad de Dios, como vivió Cristo. Porque el llamado que el Señor nos ha hecho no hay inmundicia. Esa palabra engloba todo pecado. Todo pecado. Estamos llamados a actuar y a vivir como Cristo. Tercera exhortación. Una actitud de soportar los agravios, sabiendo que los que nos agravian un día darán cuenta a Dios. Versículos 4 y 5 dice, y cito: a esto le parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito: no debe extrañarse que sus amigos, oye bien, de la vieja vida se sorprenda de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso lo calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a los vivos como también a los muertos. Hermanos en Cristo, no nos sorprendamos de que ahora aquello que tú y yo andábamos antes y hacíamos cuantas cosas juntos, hoy que tú y yo estamos aquí sirviéndole a Dios, no nos sorprendamos que ahora ellos nos llamen fanáticos, que ahora ellos se burlen de nosotros, que ahora comiencen a decir, mira después que se cansó de hacer y deshacer, ahora di que es cristiano. Ahora ella es cristiana después que brincó y saltó. Pues gloria a Dios. Ahora él entendió que necesitaba a Cristo. Ella entendió que estaba caminando en un camino que, como dicen los proverbios, que hay caminos que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Ella entendió que si seguía en ese camino le iba a llevar a la condenación eterna, y le hizo el llamado Cristo en su gracia, y ella entendió, y él entendió, y vino en arrepentimiento y fue a sus pies. No te sorprenda. Un día ellos darán cuenta. Repito otra vez, versículos 4 y 5. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Qué le parece cosa extraña? Oye, porque fulano era de tal manera, pero ahora no está aquí. Y comienzan a ultrajarnos, comienzan a hablar cosas. Pero dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Conclusión. Cuarta exhortación. Una exhortación a tener una actitud de vivir con esperanza en Dios, los que estén vivos y aún aquellos que hayan muerto, que hayan creído al Evangelio. Versículo 6 dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice un estudioso, y cito, recordemos, amados hermanos, que Pedro le escribe esta carta a creyentes que estaban dispersos, dándole una serie de esperanza para que mantuvieran su esperanza en medio de las aflicciones. Los que nos ayuda a entender que en este versículo Pedro se refiere a creyentes que recibieron el mensaje del Evangelio mientras estuvieron vivos, pero que ya habían muerto en sentido físico, pero vivos para con Dios en espíritu. Fin de la cita.
Aunque pasemos lo que pasemos, si hemos creído en Cristo, tú y yo tenemos esperanza. Ahora, para cerrar, permítame dar dos aplicaciones más de lo que nosotros hemos hablado. Y la primera es que Dios nos ayude, hermano, a imitar a Cristo. Cuando tú y yo llegamos a un empleo, que se nos contrata, a nosotros se nos dice cuál es la función que vamos a desempeñar. ¿Es así o no es así? Mira, lo estamos contratando para que usted haga esto. Y yo creo que tú y yo hacemos cada día el mayor esfuerzo posible para hacer lo que nos corresponde hacer de la manera adecuada y eficiente. ¿Es así o no es así? Que Dios nos ayude a imitar a Cristo. Hermano, esa debe ser una prioridad del cristiano. Voy a repetir eso otra vez. Eso debe ser una prioridad del cristiano. Quizás algunos de los que están aquí, como mi hija ahí, se quieren casar. Sí, está bien, eso está bien. Eso está perfecto, alaya, perfecto. Gloria a Dios. Pero la prioridad del cristiano debe ser imitar a Cristo. Oye, como que no me están oyendo. La prioridad del cristiano debe ser imitar a Cristo. Armados de la misma actitud de Cristo. Ahora, hermano, sinceramente, ¿quién ha visto a Cristo aquí cara a cara? Ninguno. Entonces, ¿dónde nosotros conocemos a Cristo? La Biblia. Si no lee la Biblia, si no te empapas de la Biblia, si no sumergimos en la Biblia, ¿cómo yo voy a imitar a alguien que no conozco? La palabra imitar denota hacer lo mismo que hace el que yo tengo la intención de imitar. Pastor, es que usted no sabe que yo tengo tanta responsabilidad. Ah, qué bonito, se escucha bien. Pero leer la Biblia debe ser una prioridad para el creyente. Sí. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros cuerpos físicos se alimentan de picapollo con papa, se alimentan de chicharrones, se alimentan de puré de papa, se alimentan de moro de guandules, se alimentan de vegetales, de pescadito al vapor, de salmón con guineíto. Y nosotros los cristianos nos gusta. A mí me gusta comer, usted lo sabe. Pero ¿sabe qué? Nuestras almas se alimentan con la Biblia. Nuestra alma se alimenta con Biblia. Tenemos que comer Biblia. Yo te pregunto, ¿qué libro de la Biblia tú estás estudiando ahora mismo? No me lo digas, analízalo. ¿Qué te está diciendo Dios de ese libro? ¿Cuáles son los personajes de ese libro? ¿Es profético, es histórico, es una parábola, es un evangelio, es una epístola? ¿Qué te está ministrando Dios a tu vida espiritual? En ese libro que tú tienes en tu agenda de 6 a 7, es mi horario de estudio de la palabra. Venga el presidente Abinader a visitarme, venga quien me venga a visitarme, no, de 6 a 7 yo tengo un encuentro con Dios.
¿Cuál libro estás estudiando? Para actuar como Cristo, tenemos que empaparnos de Cristo. Pastor, es que eso es difícil. Bueno, te voy a dar un ejemplo de un hombre que en una ocasión dijo, Primera de Tesalónica 11:1, el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que se puede. Tú conoces la vida de Pablo, ¿verdad? Un perseguidor, un injuriador. Pablo era un impío, perseguía a la iglesia, consintió la muerte de Esteban, y camino a Damasco Dios le salió al encuentro y lo trajo al evangelio por su gracia. De igual forma, a ti y a mí nos trajeron al evangelio por gracia. Y ese Pablo que dice, sé pues, y ese sé es un imperativo. Sé pues, el que Pablo, imitadores de mí. Hermano, yo no sé en qué nivel que estaba Pablo, pues yo no me atrevo a decir eso. Pero Pablo dijo, sé pues, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. Impresionante. Se puede. Se puede imitar a Cristo en su vida de oración. Hermano, ¿es así o no es así? Hermano, yo he tenido alta y baja en mi vida de oración. Decía el pastor Jesús Michelén en una ocasión, que cuando uno va a leer la Biblia y cuando va a orar, es como que el infierno se levanta. Y eso es así. Sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, eso es así, yo he estado ahí también. Nos ponemos a ver una serie de Netflix 3 horas, 4 horas, mira, y la pasamos, ni una pica de sueño, agarramos la Biblia y comenzamos a dar cambio de luces. ¿Cuánto han dado cambio de luces aquí? Uy, ¿qué es lo que...? No, espérate un momentico. Tengo que sacudirme, porque yo tengo que alimentarme de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle ayuda a Dios y buscar estrategia. Porque Satanás sabe cuando una mujer dobla rodillas, cuando un hombre de Dios dobla rodillas, el poder de la tiniebla sabe que ese hombre, esa mujer, se está encomendando a aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Cuando ese hombre, esa mujer se mete en la palabra, sumergido en las escrituras, es muy probable que ese hombre o esa mujer no sea arrastrado por viento y filosofía de este mundo. Porque como está ejercitado en la palabra, aunque lo que tú estés escuchando sea lindo, después que tú lo termines de escuchar, un momentico, déjame ver si la Biblia apoya esto. Vamos aquí al colador. No, pues eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hermano, y lo que no es bíblico, nosotros no podemos apoyarlo. Aunque lo diga quien lo diga, lo que no es bíblico, nosotros no podemos apoyarlo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que actuar y pensar como Dios piensa. Y el pensamiento de Dios está aquí. Si lo que tú estás escuchando y estás viendo contradice la voluntad de Dios, te lo voy a decir en inglés. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. Diga lo que lo diga. Estamos llamados a imitar a Cristo. Estamos llamados a imitarlo en la vida de oración. Estamos llamados a imitar a Cristo y deleitarnos en su evangelio. Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Hermano, la Biblia no es gravosa. La Biblia no debe ser gravosa para el cristiano. Si tú estás mirando la Biblia de una manera gravosa, hoy es un buen día para orar por eso.
Hoy es un buen día para decirle, Señor, ayúdame a ver la Biblia como la vio el salmista en el Salmo 19, que dice que era más dulce que la miel y más dulce que aquella que destila del panal. Lo he dicho una y otra vez de este púlpito. Lo voy a repetir otra vez. Y se lo voy a decir con el corazón en las manos. Ser cristiano es un privilegio. Ser cristiano es una bendición. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. Servir a Cristo es un glorioso privilegio. La segunda aplicación, no a la carne, sino al espíritu. No a la carne, sino al espíritu. Aunque nos ultrajen y nos llamen fanáticos, porque ya no andamos como andábamos antes, recordemos que tenemos esperanza en Cristo. Él nos viene a buscar de este lado de la eternidad, recordando siempre que nuestra morada de este lado de la eternidad no está aquí. Pedro dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Y Filipenses 3:20, cito otra vez, nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. No a la carne, sino al espíritu. Que se burlen de ti, que se burlen de mí, que nos ultrajen, que nos relajen. ¿Sabe cuál debe ser nuestra actitud? Orar por ellos. Ponerlo en la mano de Dios. Porque si Dios no nos hubiera alcanzado por su gracia, probablemente tú y yo también estuviéramos burlándonos y ultrajando a otro cristiano como yo lo hice antes de venir al cristianismo. Y yo sé que por mí oraron. Oremos por aquellos que os ultrajan. Oremos por nuestros enemigos. Oremos por aquellas personas que nos hacen la vida imposible. Porque yo sé que el Dios Todopoderoso que me cambió a mí tiene también el poder para cambiarlo a ellos. Y la palabra me dice que me alme con el mismo pensamiento que tuvo Cristo. ¿Y cuál es el pensamiento? Que Cristo entregaba en las manos de Dios, porque Dios es que el único que juzga justamente. Que el Señor nos ayude, que al salir de estas cuatro paredes podamos salir con una actitud diferente. Lo vimos en la escuela bíblica y el Señor sigue hablando en nuestra vida. Que Dios nos dé la gracia para caminar como Cristo, para actuar como Cristo y para imitar a nuestro Señor Jesucristo.